Vale, ahora en el siguiente vamos a hacer otros 3 puntos altos juntos. Mirad, ¿ves cómo va quedando así? Ya se va formando lo que es esto. Bueno, seguimos. Ahora vamos a deslizar el punto aquí en el hueco. En este huequito de aquí. Hacemos un punto deslizado. Vamos a saltar 2 puntos ahora. Y vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo. Nos saltamos 2 puntos. 1 y 2. Y en el tercero, ¿veis? Así, vamos a hacer 3 puntos altos aquí. Y ahora vamos a hacer 3 puntos altos en el siguiente. Quedará así. Ahora vamos a deslizar de nuevo aquí, como antes. Vamos a hacer lo mismo. Así que nos vamos a saltar 1, 2 y en la tercera. 3 puntos altos.
Voy a ver si lo acerco más para que se vea mejor. En el siguiente 3 puntos altos más. Volvemos a deslizar el punto. Nos queda la última. Vamos a saltar 1, 2 y en el tercero 3 puntos altos. Y en el de al lado hacemos 2 puntos altos y un medio punto alto. Así. Ya tenemos los cuatro deditos. Ahora esto lo esconderemos. Si se os queda alguno por fuera, pues solamente hay que esconderlo. Ahora aquí vamos a deslizar en esta de aquí. En esta misma. Deslizamos. Y ahora vamos a cortar y a esconder el hilo. Ya hemos terminado con este, ya no se va a usar porque luego vamos a usar este de aquí. Así que ahora esconderlo. Por donde vosotros queráis. Ya he escondido los hilos. Y ahora le damos la vuelta y que quede lo que es la parte de delante.
Pues vamos a coger el hilo, porque vamos a continuar con esto y ya lo terminamos. Así que vamos a empezar lo que es esta parte de aquí, mirad bien, esta de aquí. Y vamos a introducir en el último que hemos hecho aquí, justo antes de empezar aquí. ¿Veis? Aquí, porque vamos a rodear esto. Empezamos aquí porque ya vamos a hacer esto. Bien. Vamos a hacer una cadenita y vamos a hacer en las dos siguientes puntos un punto bajo en cada. Vamos a hacer uno y en el siguiente otro. En el siguiente otro punto bajo. Aquí vamos a coger así. Vamos a hacerlo así. Porque aquí está un poquito así gordito, abultado. Para que podamos encontrar dónde. Aquí, en la parte de aquí de arriba. Hacemos un punto bajo. En la siguiente otro punto bajo. Y ahora en los dos siguientes, dos puntos bajos en cada. Aquí hemos hecho dos, ahora en el siguiente dos más. Y ahora vamos a hacer puntos bajos. En los siguientes, no sé cómo ponerlo para que se vea más de cerca. Bien, aquí es donde empieza un poquito lo que es más complicado, porque aquí vamos a hacer esto de aquí. Pero no os preocupéis que vale mucho la pena y queda muy bien. Lo voy a hacer lento. Vamos a coger la azada
ver cómo os lo explico. Aquí vamos a introducir el crochet. ¿Veis que tenemos 1, 2 y 3? Vamos a introducirlo en el primero. Así. ¿Ves? Cogemos la lazada e introducimos aquí. Y ahora lo vamos a sacar por aquí. ¿Veis que son 3? Pues introducimos por el primero y lo sacamos por el tercero. Ahora vamos a coger una lazada y vamos a introducirlo por la parte aquí de detrás. Así. Y ahora vamos a hacer como punto alto otra vez. Y ya lo tenemos. Lo voy a repetir otra vez. Vamos a coger la lazada. Y de aquí no hacemos nada. Nos vamos aquí al mismo color. Y tenemos 1, 2 y 3 que nos hemos saltado antes. Lo pasamos por el primero y lo sacamos por el tercero. Cogemos la lazada, lo introducimos así por la parte de atrás, lo sacamos hacia adelante, cogemos la lazada, lo pasamos por estos dos como un punto alto, volvemos a coger la lazada y lo pasamos por estos dos y ya lo tenemos. Bien, ahora seguimos con los puntos bajos. Vamos a hacer en esta de aquí, es la parte de arriba, esta de aquí no, la parte, estas dos cadenetas. Un punto bajo. En la siguiente, otro punto bajo. En esta y en esta, dos puntos bajos en cada. En la siguiente, un punto bajo. Cogemos la lazada y vamos a ir 1, 2 y 3. Pues cogemos el segundo solamente. Aquí. Así, ¿veis? Os lo enseño mejor. Hay 1, 2 y 3. Pues en este, no, en este. Cogemos la lazada, vamos al segundo, lo pasamos y hacemos lo mismo que antes. Pasamos la lazada, estiramos aquí, lo pasamos por los dos con un punto alto y por estos dos y ya está.
Ahora vamos a hacer aquí un punto bajo. Un punto bajo. Dos puntos bajos en este. En el siguiente, dos puntos bajos. Y en el siguiente, un punto bajo. Ahora volvemos, ya es el último hueco. Así que vamos a coger la azada, lo vamos a pasar en el segundo, igual que aquí. Hacemos lo mismo. Un punto bajo. Estamos ya terminando. Otro punto bajo. Dos puntos bajos. Dos puntos bajos. Un punto bajo. Otro punto bajo. Otro punto bajo. Y ahora vamos a deslizar. Espera, vamos a hacer aquí en el último dos. Depende cómo se os quede. Si se os queda muy suelto, haced dos. Y si os queda bien con uno, hacéis uno. A mí se me ha quedado un poquito suelto. Ya está. Es para que quede mejor, que quede más alineado. Ahora aquí, en este de aquí, aquí mismo, vamos a deslizar. Y cortamos. Y escondemos el hilo.
Voy a coger uno más pequeño, un crochet más pequeño, porque este hilo es más finito y me va a venir mejor. Vosotros como veáis, lo voy a ir escondiendo vosotros por donde mejor veáis. Yo lo voy a esconder así. Ahora nos falta coger un trocito podéis coger, yo para que combine, cojo un trocito, pero si queréis coger o si os gusta algún otro trapillo que tengáis así muy vistoso, bonito o brillante o lo que sea, por ejemplo, yo tengo aquí que es brillante y más grueso, también se lo podría poner, pero bueno, como quiero que combine, pues lo voy a hacer así, vosotros a gusto. Bueno, yo voy a dejarlo así, más vale que lo dejéis un poquito más largo y luego cortéis. Yo le he cortado un trocito así. Paso, le dejo que quede pues una cosa así. Cojo la lazada para hacer una cadeneta. ¿Veis? Y ahora, este de aquí lo vamos a pasar por aquí. Y lo metemos aquí. Queda así. Le hacemos un nudo. Y escondemos el hilo. Ya solo queda esconderlo. ¿Queréis que os lo enseñe otra vez? Lo voy a hacer otra vez, ¿vale? Vale. Tenemos una cosa así de hilo. Ya os comento que más vale que sobre. Y donde lo queráis poner, ya sea aquí o aquí abajo, lo pasáis. Dejáis que quede un trocito de hilo, porque luego tenemos que hacer un nudo. Lo pasamos. Y ahora, este que normalmente lo esconderíamos, lo dejamos aquí. Y vamos a hacer una cadeneta. Simplemente así, pasarlo y hacerle una cadeneta. Ahora, con en vez de seguir haciendo otra cadeneta, lo vamos a pasar por el punto de al lado. Y ahora vuelve aquí al mismo punto donde nosotros hemos hecho aquí la cadeneta. Lo pasamos con ayuda del crochet, con los dedos, como queráis. Ya tenemos lo que es para colgarlo, pero vamos a asegurarlo. Entonces, vamos a hacerle un nudo. Así de fácil, solo hacemos un nudo así fuerte. Y escondemos los hilos. Los escondemos bien, así fuerte para que no se nos salga. Voy a coger uno más pequeñito. Vosotros escondedlo por donde queráis.
pero que quede así firme, fuerte, para que no se os salga. Este ya está, ahora este. Lo más apretadito que se pueda para que no se nos salga. Pues ya está, ya lo tengo. Ya lo tenemos. Ahora solo es colgarlo y que quede bonito. En nuestra casa o se lo regalamos a alguien. Si lo queréis vender, pues lo vendéis, lo que vosotros veáis. Pues ya está, hasta la próxima. A ver qué otra labor hacemos. Si queréis alguna, ya sabéis que tenéis que... Vais al vídeo donde he puesto al principio, ahí en YouTube, para pedirme algunas labores que haga y las hacemos, ¿vale?